nada podéis hacer. Recordemos cuando Jesús se acercó a la vid porque tenía hambre, y aunque no era tiempo de cosecha, Jesús se acercó a la vid a buscar y no encontró higos. ¿Y qué pasó con esa planta? La maldijo. Dice la palabra que al siguiente día la mata estaba muerta y seca. Pero con nosotros no va a pasar eso, porque nosotros estamos conectados al Padre. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, el cuerpo tiene muchos miembros. El cuerpo tiene muchos miembros, pero está pegada a la simiente, a la roca inconmovible, al árbol de vida que se llama Cristo. Dar un fuerte aplauso al Señor. Dice, digo pues por la gracia que me es dada. Amén. A cada cual que está entre vosotros, que no tengáis mayor alto concepto que decir que debe tener. Un llamado al servicio, a permanecer en unidad, a permanecer en lo que el Señor requiere con diligencia a nosotros, ser obedientes a la palabra. Y Jesús enseñaba a los discípulos. Amén. Jesús enseñaba a los discípulos muchas cosas. Pero Jesús no solamente enseñaba, Jesús le demostraba cada palabra que él hablaba con hechos. Jesús no solamente decía perdona, porque si no, él perdonaba también a los que lo ofendían. Jesús le decía da con libertad, con liberalidad, da no con mezquindad. No, porque él también lo hacía, él daba. Él hablaba de misericordia, pero él no solamente hablaba de la misericordia, él practicaba la misericordia. Dice la palabra que se movía misericordia cuando veía algún leproso, algún cansado, un ciego, un mudo. Dice que se acercaba o no nacía. Entonces profesaba lo que decía. Pero yo hoy me quiero empalmar con esta enseñanza. Aleluya. Donde mi Señor, donde Jesús, reuniendo a sus discípulos antes de la cena, los llamó. Dice la palabra de Dios que se quitó su vestido, agarró una toalla, agarró un cinto y se la puso en su cintura, y llamándolos uno a uno, le lavó los pies. Le lavó los pies a cada uno. Una de las tantas historias que Jesús dejó plasmada en la palabra para enseñarnos humildad, carácter, disciplina, obediencia, sumisión. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Con excepción, como en todo lugar, hay algo que sobrepasa, que no estamos preparados para pasar, pero pasa. Vemos que cuando se le acerca a Pedro, amén, Pedro le dice, no, Señor, tú no puedes lavarme los pies, Señor. Estoy parafraseando, pero ahora me voy a poner a leer para que ustedes vean lo que le estoy diciendo ahora. Quiero que me entiendan.
en el momento de lo que estoy hablando para que leamos luego la palabra y vamos a confrontar lo que yo estoy hablando con la palabra. Y dice que cuando le tocó el turno a Pedro, Pedro dijo, no, a mí no. Porque Pedro no entendía lo que el Señor estaba haciendo porque era espiritual. Era una enseñanza que pronto se iba a cumplir, porque el que lavaba los pies en ese tiempo no eran los judíos. ¿Sabes quiénes eran? Los esclavos. Los esclavos. El que servía a su Señor. Pero el Señor estaba dando muestras de humildad. Muestras de amor por la humanidad. Y vemos que cuando Pedro, el Señor le va a decir que le va a lavar los pies, Pedro no quiere. Y el Señor comenzó a hablarle, dijo, Pedro siempre ligero para hablar, rápido para pensar, para hacer, para embarrarla vulgarmente hablando, para equivocarse. A veces somos nosotros también ligeros. Pedro le dice, Señor, no quiero. Y Jesús sabiamente le dice, Pedro, si yo no hago esto contigo, no vas a tener parte luego de lo que viene. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero luego vas a entenderlo. Y ahí mismo se le prendió el chip, el bombillito a Pedro. Y Pedro dice, Señor, no tan solo lávame los pies, báñame todo, hasta la cabeza. Se emocionó. Señor, no, los pies tan solo no, báñame todo si es posible. Vemos que el Señor lo hizo. Y hubo uno que también era de notarse, Judas. Lo recordó el Señor en ese pasaje. Vamos a leerlo para que vean que lo que yo les acabo de decir, para que me entiendan un poco, lo dice la palabra. Dice en Juan 13, que este es el encabezamiento de lo que estamos leyendo, porque ahora viene algo especial. Yo quiero que ustedes hoy, en el nombre de Jesús, este es un día diferente. Hoy es la Santa Cena de Dios, donde la Santa Cena tenemos que tomarla con agradecimiento, recordando lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, por ti y por mí, por toda una humanidad. Juan 13:1. Juan 13:1. Se van a dar cuenta de lo que yo les acabo de decir. Vamos a recordar ese pasaje. A mí me gusta mucho hablar de los 4 evangelios, porque los 4 evangelios son 4 libros de los 4 apóstoles, de los 12 que habían. Ellos sacaron una conclusión de lo que sus ojos vieron, lo que sus oídos escucharon y los pies los dirigieron. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Miren lo que dice. Jesús lava los pies de sus discípulos. ¿Vieron lo que dice? Dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No un momentico. Y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, lo que le entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Así como vino Jesús, así como Dios nos amó infinitamente hasta la muerte. Dios no nos amó por un ratito. Jesús no nos amó por un rato. No, dice la palabra que Él desde que llegó vino con un propósito por el Padre. Nos amó con un propósito porque para eso vino a la tierra, para dar amor al mundo. Hasta el último día Él estuvo con sus discípulos y nos seguía amando y nos sigue amando. Dice, y volvería al Padre. Vino del Padre y al Padre iba. Y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se ciñó, se la amarró a la cintura. Y luego puso agua en una tinaja
y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y secándolos con la toalla que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, mire lo que dice Pedro: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Muchas veces en nuestra vida no comprendemos lo que pasa. Muchas veces a ti te están pasando cosas, a mí me están pasando cosas que nosotros no vamos a entender en el momento. No vamos a entenderlo. Pero si nosotros comenzamos a orar, a clamar a Dios y doblar rodillas, vamos a entender y va a pasar lo que como Pedro dice. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo entenderás ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Le dijo Pedro a Jesús. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo lávame los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues es todo limpio, y vosotros estáis limpios aun por la palabra. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ustedes están limpios por la palabra. Amén. Jesús mostrando vida por la palabra. Jesús, habiendo lavado los pies de sus discípulos, les estaba mostrando humildad y sencillez. Aunque era un cuerpo que servían al Señor, que habían visto los milagros, que habían visto las cosas del Señor, en ellos siempre hubo un roce. Algunos querían ser mejor que el otro. Algunos querían ocupar cargos mejor que el otro. Recordemos que no todos eran estudiados, pero tampoco no todos eran preparados. Y vemos que Jesús, compartiendo con ellos, después de haber cenado, los llamó y comenzó a lavar los pies. Qué maravilloso es el Señor. Preparándose Él, mostrando sencillez y humildad. Que Él entre los grandes, como les decía ahorita, ese trabajo, ese oficio, solamente lo hacían los esclavos a sus amos. Quizás por eso Pedro respondió de esa forma. Pero no espero que el Señor siguiera hablando. Muchas veces el Señor te quiere lavar por medio del Espíritu Santo, por su palabra. Quizás venimos sucios del mundo. Quizás nos hace falta un baño espiritual en el Señor. Y el Señor te está lavando. Está lavando un familiar tuyo. Está haciendo algo nuevo en ti y en tu corazón, como lo hizo conmigo. Pero muchas veces la arrogancia, la prepotencia, la falta de humildad nos aleja de esa persona que quiere lavarnos los pies y el corazón. A veces nos aleja del propósito de Dios. Él nos está invitando a que nos acerquemos a Él confiadamente. Y esa muestra de humildad en el Señor hace falta en estos tiempos. Donde podemos y queremos y debemos entender que el más grande entre nosotros se llama Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es el hombre más importante en nuestra vida, en nuestro corazón. Entender que sin Cristo nosotros no somos nada. Reconocer que sin Dios nosotros no vamos a llegar a ninguna parte. Que mientras nosotros estemos en este mundo, nuestra confianza debe ser depositada en el Señor. Porque Él tiene fiel cuidado de nosotros. Y esa muestra de humildad
a veces la malinterpretamos porque también a veces nos aprovechamos cuando nos sirven. Entonces nos aprovechamos de la persona que nos está ayudando. Pero aquí vemos que Jesús no se aprovechó de ninguno de los apóstoles. Aunque los apóstoles y mucha gente abusaba de él, Jesús siempre callaba. Porque para él era importante mantenernos unidos. Porque si Jesús hubiera querido, agarraba a Judas y lo ponía en vergüenza y lo echaba de una. Y nunca lo hizo, porque era un cuerpo juntamente con él. Entonces la unidad es importante. Jesús demostró esa cualidad también, que aunque Él me estaba haciendo daño, aunque me están haciendo la guerra, aunque están deseando mal para mí, yo lo voy a seguir amando. Eso lo hacía Jesús con Judas. Aunque Pedro era muy ligero, aunque Pedro hablaba demasiado ligero, aunque Pedro se apresuraba a hacer siempre cosas incorrectas, fuera del orden que él les estaba enseñando, porque recordemos que en ese tiempo la escritura no estaba en el pacto de la ley. Jesús nunca rechazó a Pedro. Hubo solo una vez donde lo regañó fuertemente, cuando iba a ser tomado el Señor, y Jesús le dijo: quítate, no seas piedra de tropiezo, Satanás. El resto nunca Jesús rechazó a nadie. Jesús nunca va a rechazar a nadie. Por mucho que la gente, la sociedad nos rechace, mi Cristo va siempre a tener las manos abiertas esperándonos. Amén, aleluya. Jesús siempre va a estar dispuesto a lavarnos el alma, el corazón. Ya no nos va a lavar los pies en este tiempo porque ya lo hizo, pero dejó escrita la palabra para que nosotros recordáramos ese precioso momento de humildad, de sencillez, donde Él quería tenernos unidos. Porque llegaría el momento donde el pastor de esas ovejas iba a ser tomado. Y eso es espiritual. Amén, aleluya. Donde el pastor iba a ser tomado de ese momento y se iba al Padre. Y si las ovejas no tenían esa humildad de amarse unos a otros, donde los demás no tuvieran ese espíritu de sencillez dado por el Señor, llegaría el lobo y arrebataría las ovejas y las dispersaría por todo lugar. Por eso el Señor les había enseñado a que se mantuvieran unidos. Por eso el Señor les estaba hablando de unidad. Por eso el Señor les hablaba de sencillez, de humildad. Para que cuando Él fuese arrebatado para el Señor, para el cielo, permanecieran unidos. Por eso dice la palabra en el libro de Hechos, que eran como 120 los que estaban en el lugar, esperando una respuesta. Y dice la palabra que estaban todos unánimes juntos. Hermano, y esta palabra la venía yo analizando desde hace 15 días, y todo lo que me hablaba el Señor era de eso: unidad, humildad, y de todo lo que hablaba hasta en la iglesia. A última hora llegué tarde, Dios lo permitió, y estaban tocando el tema, y yo le dije: Señor, gracias, porque tú estás confirmando esta palabra. Entonces Dios nos está invitando a permanecer humildes y sencillos. Una oveja siempre escucha a su pastor. Una oveja, hacia donde se dirige el pastor, se dirige la oveja. El pastor chifla o habla y la oveja ya conoce la voz de su pastor. Pueden haber 4 rebaños y cada oveja conoce la voz de su pastor. Porque cada pastor, aunque es un pastor, pero como son 4, todos están unidos al cuerpo. Ni tú le puedes decir a tu hermano: no te necesito, ni tu hermano te puede decir: yo de ti no quiero nada, porque somos un cuerpo en Cristo. La mano necesita rascar el oído, y la mano no puede decir: yo soy mejor que tú porque yo te estoy rascando el oído. Dice el oído: al contrario, yo soy mejor que tú porque si yo le escucho, yo no te muevo. Pero resulta y pasa que el que hace de la obra es el Señor, y dale fuerte aplauso al Señor. Él es el que puede querer y hacer por su buena voluntad. Y ustedes se imaginan a Jesús
después de haber cenado, llamarlos cada uno y comenzar a lavar los pies. ¿Usted se imagina los pies de una persona que anda en sandalias recorriendo piedras, valles y collados, arroyos y pedregales, polvo, tierra? ¿Se imagina? Hay un texto donde la palabra dice que se lavaban las manos para comer. Y todo permanecía limpio, pero no habían lavado su corazón. Y hoy la invitación del Señor es que Él no tan solamente nos dejó este texto para que laváramos los pies o para recordar el momento del lavatorio de los pies, no. Que es necesario al hombre entregar el alma. Que es necesario reconocer que somos un cuerpo viviente. Que Dios no ama a los llaneros solitarios. Dios trabaja en unidad. Los llaneros solitarios mueren solos. La oveja que se aleja del pastor se pierde y puede caer en un barranco. Pero la oveja que permanece en la manada va a recibir todos los beneficios por igual, porque mi Dios a todos nos ama por igual. Nadie es más que nadie, pero sí se lo digo yo por la palabra, que mientras tú seas cristiano y estés haciendo la voluntad, tú eres mejor que el que está en el mundo. Eso sí, escríbalo, porque muchas veces puede decir que somos iguales todos. No, somos iguales mientras tú recibas a Cristo en tu corazón y vivas la palabra, tú eres mejor que ellos, porque la palabra me dice que los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. O sea que tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. Tú siéntete valorado por el Señor. Tienes un precio, tienes un valor delante del Señor. Que nadie robe el precio que el Señor te dio. Eres privilegiado de estar en este lugar. Amén. Eres bienaventurada, bienaventurado, porque estás en la unidad del Espíritu. Amén. Aleluya. Eres afortunado y dichoso, porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Permanece en unidad. Permanece en el Señor. Para que veas que vas a comenzar a crecer. Entonces los que te miraron, los que en la calle, van a decir, yo quiero estar donde ella está. Mira cómo se aman. A los apóstoles se lo decían. Mira cómo se aman. ¿Ve? Comparten todo. Todo lo tienen entre sí en común. Si vendían cualquier cosa, la compartían con los discípulos para que todos se administraran. Y si alguna persona tenía una necesidad, se le compartía. Y si alguno estaba enfermo, no decían, pastora, vaya usted es la única que puede orar por él. No. Dice que llegaban y iban y oraban por los enfermos. Y después evangelizaban de 2 en 2, no de uno. No, ves tú, si tú quieres, yo no voy a hacer nada, yo voy a ver la novela. O yo me he acostado a dormir, no, dice la palabra, que iban de 2 en 2, evangelizando. Ganando almas para Cristo. Lo importante de ser sencillo y humilde es reconocer que tú necesitas, que yo necesito de Dios. Y lo más importante de todo, yo me gozo en el Señor. Le decía ayer a los hermanos, no quiero decirles nada porque Dios escucha. Yo tenía un propósito el año pasado. Dice, Señor, yo quiero un carro. Señor, pero mi esposa quiere una moto. Haz tu voluntad. Y se atrasaron ciertas cosas, muchas cosas se comenzaron a atrasar. Yo decía, Señor, yo solamente te voy a seguir creyendo a ti, yo te voy a trabajar a ti, porque el Señor me llamó a tiempo completo. Y yo a veces hago cosas que me ayudan para poder moverme, pero siempre estoy conectado al Señor, y donde el Señor me mande, ahí voy a estar. Y si se presentan dificultades, Dios me va a subir, Señor, la plata para yo irme, pero yo no voy a quedar quieto. Por eso les digo, yo no sé qué estás pidiendo tú en esta mañana, qué te has proyectado. Y alguien me dijo, ¿qué tienes para ofrecer? Y yo le dije al Señor, Señor, tú sabes que yo te dije que te ofrezco mi vida. Solamente quiero que tú me dirijas. Que tu espíritu me ayude.
y me sustente en el día malo. Pero no me dejes, Señor. Y comencé a moverme, Señor, en la quietud y en el reposo. El Señor habla. Cuando tú menos piensas, Dios te sorprende. Cuando tú descansas en Él, cuando tú le entregas todas tus áreas a Dios, como te decía ayer, cuando tú eres fiel, Dios responde tus peticiones. Cual sea tu petición, Dios la va a responder. Si estás orando por un hijo, por una hija, por un problema, por un negocio, solamente descansa en el Señor y confía porque Él lo va a hacer. Porque quiere que cada miembro del cuerpo de Cristo esté en victoria. Bueno, yo llegué y me acosté y le dije a mi esposa, voy a hacer ciertas cosas que yo no entiendo, pero yo las voy a hacer porque yo siento que Dios me va a tomar el control. Yo tenía ciertas cosas guardadas en la casa nueva que no las utilizaba, como si vendí un carro de perro caliente, como si vendí una cinta, como si hiciera cosas. Y me puse a hacer sandalias. Dios me dio la habilidad porque vengo de una familia que son dueños de